mucho gusto darle la bienvenida pues ya a uno de nuestros cracks, a nuestros colaboradores de tiempo desde el inicio. Mi querido Román Sánchez, te mando un abrazo, bienvenido. Mi Polo de Lara, buenos días, siempre es un gusto saludarte y saludarte a todo el auditorio. Fíjate que ya tenemos gobernador electo y prácticamente en unos días tomará protesta, pero viene otra vez la misma recomendación que he estado dando desde hace mucho tiempo atrás con respecto a los titulares de las áreas, es decir, se necesitan especialistas. Tenemos nosotros que ir más allá de la teoría de Max Weber con respecto al científico y al político. Nosotros tenemos que ir más allá del compromiso político, es decir, ¿hasta cuánto estos funcionarios, uno, han innovado dentro de las instituciones? Número dos, ¿cuántos de estos han impulsado reformas dentro de las propias secretarías? Número tres, ¿cuántos de ellos han hecho programas innovadores de impacto social? Número cuatro, ¿cuántos de ellos, aparte de la transparencia, están vinculados con la sociedad, pero además están con la exigencia, no nada más sobre los requerimientos de los diputados, sino además de la exigencia de las iniciativas de ley que en un momento dado se necesitan para recomponer todo el andamiaje jurídico que en un momento dado está dentro del Ejecutivo? Si bien existe una consejería jurídica, pero también muchas de las iniciativas deben de tener ese soporte social que se necesita. Y aquí regreso nuevamente, vamos a la SEP. Las personas que en un momento dado están apareciendo en los medios de comunicación, teniendo la tradición de generar opinión pública sobre aceptación o rechazo de los posibles funcionarios, estas personas, uno, saben sobre pedagogía, número dos, saben sobre organizaciones, número tres, saben sobre mediación en un momento dado desde el punto de vista patronal e incluso sindical, y con esto podemos nosotros ver que seguimos bajo una tradición política muy fuerte, es decir, no esperemos nosotros que llegue un especialista a donde se requieren técnicos, es decir, digamos, a obras públicas, por ejemplo, esta secretaría que maneja toda la obra pública, en realidad se necesita un ingeniero, en realidad digamos, porque también es la contradicción, en salud, en realidad necesitamos un médico especialista. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces, si bien son excelentes médicos, pero resultan pésimos administradores. Es decir, un especialista en medicina necesita estar no nada más respaldando, sino dando a conocer y permitiendo que las personas disfruten de esa especialidad. Entonces aquí vienen esas contradicciones. Nosotros necesitamos en realidad no nada más equipos de transición, no nada más necesitamos pagar facturas, porque si en un momento dado, mi Polo, tú y yo pensamos que si por estar echando matraca, por estar convocando a la gente, ahora yo merezco ser director general, debo ser coordinador, subsecretario o secretario, yo creo que las cosas tienen que ir más allá. ¿Por qué? Porque para hacer gobierno se necesitan especialistas en administración pública, en gobierno, contadores, economistas, es decir, y aquí viene todo lo que en un momento dado se ha descrito en varios de los libros. La clase política necesita una clase tecnocrática, la cual esté trabajando todo el tiempo precisamente para poder cumplir todo este compromiso político. Se necesita incluso en la Secretaría General de Gobierno gente que sea sensible a las necesidades, no nada más en el discurso, sino también en las cuestiones prácticas. Por ejemplo, las juntas auxiliares. Yo me acuerdo precisamente que el actual secretario de Gobernación fue el que eliminó el cuarto orden de gobierno que en un momento dado teníamos en las juntas auxiliares. Entonces, no encuentro yo para cuándo vuelva precisamente a tener Puebla un cuarto orden de gobierno, es decir, para los pueblos eran las juntas auxiliares las que se gobernaban por medio de este instrumento. Entonces, uno, mi Polo, para terminar, hace falta sensibilidad política. Punto número dos, hace falta transparencia con respecto a saber no nada más quiénes son, sino por qué motivos están siendo seleccionados para formar ese gabinete. Número tres, también ver
cuáles son los compromisos que ellos asumen en el corto plazo, en el mediano y en el largo. En el corto plazo, esos famosos 100 días. Yo, Román, siendo secretario, en 100 días voy a hacer esto. En el mediano, a los 3 años yo tengo que haber logrado esto. Y cuando entregue, estos son los límites administrativos, jurídicos que yo voy a innovar. Porque si en un momento dado solamente califican de un buen funcionario público al que le llegaron 100 millones y esos 100 millones simplemente los está destinando bajo los esquemas que ya están, es decir, de programas determinados en recursos etiquetados, eso no es eficiencia. Nosotros tenemos que ver que digan, yo, Román, obtuve 100 millones, pero además gestioné ante organismos internacionales 50 millones, pero además estos son la calidad y además estos fueron los comités de transparencia y estos fueron la participación ciudadana que nosotros tuvimos. Esos son puntos que en realidad se necesitan ver dentro de un nuevo gobierno, mi Polo. ¿Qué te parece? Vanessa Barahona, que fue delegada del Trabajo, ¿está preparada para ser secretaria de Turismo o de Cultura? ¿Cuál es tu opinión, mi querido Román? Fíjate que yo, para empezar, les exigiría, punto número 1, ¿qué estudiaron? Punto número 2, título y cédula profesional. Sí, punto claro. número 3, ver que en realidad hayan destacado en esas áreas de conocimiento en las cuales supuestamente van a estar. Fíjate que en un momento dado no se trata si es A o B. Por ejemplo, si en un momento dado yo, Román, gobernador, tuviera yo un hermano premio Nobel en biología, no lo podría yo asignar precisamente a la secretaría encargada de ecología, porque entonces se diría que es nepotismo, cuando él sería, digamos, la persona ideal. Digamos, son esos claroscuros administrativos, jurídicos y políticos que tenemos aquí en México. En este caso, digamos, hablemos, no, yo creo que debemos de superar el morenovallismo, el marinismo, el melquiadismo, el bartismo, porque algo que se les olvida a muchos es que vamos a seguir viviendo en Puebla. Sin embargo, hay muchos autoexiliados al interior, dijera Bauman, en seguridad líquida. Es decir, todos estos que se han metido en fraccionamientos netamente privados y jamás salen. Pero un día fueron secretarios, un día fueron coordinadores o subsecretarios y ya no salen de esas zonas. ¿Por qué? Porque saben que en el momento que estén fuera en un restaurante van a ser abucheados. ¿Por qué? Porque las personas los reconocen. Yo creo que debemos ir más allá y saber que vamos a seguir viviendo acá. Sobre todo las personas que se van a encargar de la seguridad pública, los que se van a encargar del SERI, los que se van a encargar de esta academia de formación policial, saber cuál es el objetivo. No nada más se trata de encerrar a la gente, no nada más se trata de estar echando balazos, no, tienen que ser acciones preventivas e incluso ir a las escuelas, ir a las universidades, a las empresas y dar una serie de orientaciones sociales que se puede hacer. Eso lo han guardado, digamos, con un hermetismo que tacha en la peor de las opacidades. Eso no es transparencia. Eso de dar señales y decir, nos vamos nosotros prácticamente a los tiempos de Luis Echeverría, nos vamos a tiempos donde los tapados, etcétera, etcétera. Todo esto, mi Polo, tiene que terminar. Y repito, punto número 1, cédula profesional. Punto número 2, que en un momento dado la persona demuestre que efectivamente está hecha para ese cargo. Número 3, más allá de esas etiquetas que se le han puesto, que en realidad demuestren que fueron eficientes, pero además que fueron innovadores. Si en un momento dado, mi Polo, tú fuiste secretario de Educación, es un ejemplo, y no hiciste nada, solamente dijiste, no, pues mediar y todo eso, y hice negociaciones, sí, pero ¿qué hiciste con los universitarios? ¿Qué hiciste con los de prepa? No innovaste, no hiciste absolutamente nada de innovación y participación ciudadana, y otra vez volver a repetir. Ese es precisamente lo que se necesita ver en la eficiencia de lo político, porque en un momento dado, por eso es que tenemos todo este retraso. Y ahora, si bien teníamos un gobernador en ese entonces, hablemos de Moreno Valle, que se jactaba de una modernización, tú no modernizas tu casa, mi querido Polo, comprando una computadora. Nosotros modernizamos nuestro hogar capacitándonos en computación, cooperando en la casa. Es decir,
Pensamos nosotros que simplemente por comprar un camión nuevo ya innovamos el transporte público, y no es así, porque son cuestiones de seguridad, son cuestiones de tránsito, son cuestiones de, de explotación con respecto al chofer. Si el chofer, incluso hay baños ahí, yo no sé si los paraderos estos del Metrobús tengan baños, o yo no sé si están manejados por robots. Yo sé que son personas, y son personas que tienen necesidades, así como tú y como yo. Entonces, ojalá sea un gobierno humano que permita hacer una selección de personal, de poblanos, para poblanos, y sobre todo que sean humanos y que se queden a vivir acá. ¿Por qué? Porque entonces ellos estarán gozando o sufriendo de todo lo que en un momento dado están haciendo, tanto en los congresos y en este caso en el Poder Ejecutivo, dentro de todo el organigrama que es prácticamente el gobierno del Estado, mi Polo. Pues ya estás, interesante como siempre tu aportación, te la valoro mucho. No nos abandones, mi querido Román, te mando un abrazo. Claro que siempre estoy ahí contigo, un abrazo, y sigue siendo feliz, un abrazo al público, gracias. Gracias, Román, te mando un abrazo.